encantado de tenerte en el programa, en Hoja de Ruta. Ya te comenté antes de entrar de dónde nace esta iniciativa y qué es lo que perseguimos. Cada temporada ha tenido un propósito específico, aun cuando es inevitable hablar de la coyuntura y de la visión que tiene cada uno de nuestros invitados. Me estabas poniendo al día ahora antes de arrancar de tu historia como dirigente del movimiento sindical y también vinculado con los partidos políticos de formación social cristiana. Eso lo compartimos. Yo también soy de formación social cristiana, estuve muy cercano a Copey en su momento. Yo no he militado en partidos, tú sí, eso me parece que es importantísimo para efecto de la transformación de la sociedad. Pablo, como te comentaba, podemos hablar de muchos temas, pero hay dos que son centrales. Esta temporada queremos entender en Hoja de Ruta qué está sintiendo el país, y eso no tiene una sola respuesta. Hemos hablado con empresarios, estuvimos recientemente con el presidente de Fedecámara, de nuevo, porque está, como tú sabes, está rodando por todo el país y tratamos de recoger su percepción de lo que él ve cuando camina y se ha reunido con tanta gente, empresarios, sobre todo en toda parte del país. También hemos hablado con algunos políticos, con académicos, y cada uno tiene su visión de lo que está pasando. Tú eres un hombre, suena trillado decirlo, pero es que así es como que se entiende, de la clase obrera, pegado a lo que sienten los trabajadores, específicamente además en un sector muy golpeado y muy importante que es el sector salud. Y hablar, si hay chance, hablaremos un poco de las propuestas integrales para ese sector. Tú hablas a diario, tienes contactos a diario, de hecho me dices que recién llegas a esta entrevista de una asamblea en la calle, en los Magallanes. ¿Qué estás sintiendo? Eso quisiera que empezáramos por allí. ¿Qué está sintiendo el trabajador hoy en día? ¿Cómo percibes al que está todos los días tratando de salir para adelante en el ámbito del trabajo? ¿Cómo lo ves? Bueno, gracias hermano por la invitación, pues. Yo digo que más que todo un conversatorio. Así es, abierto. Me encanta el nombre de Hoja de Ruta porque lo practicamos. O sea, nosotros hacemos hojas de ruta precisamente para desarrollar nuestra labor. Soy dirigente obrero. Hay gente que me dice doctor o licenciado, pero he tenido que aprender pues, para poderme desarrollar dentro de lo que significa el mundo laboral. Lo he hecho empíricamente, o sea, aprendo de la vida y por supuesto de la lectura. Y acabo de llegar a una asamblea en el Hospital Magallanes de Catia, hablando con los obreros, igualmente con los profesionales, porque cuando uno va, todos nos reunimos y conversamos. Y fíjate, en este momento el problema que tenemos es laboral, y es el sentir que no se soluciona nada. Ahí abajo está eso, sobre todo en los trabajadores. O sea que te pongo un ejemplo, el problema que tenemos, que mantenemos en este momento es que nos pagan a través ahora del sistema Patria, y entonces cada vez que la gente se le cancela su quincena es menos, y entonces eso forma parte de la vida diaria de un ciudadano trabajador, de un ciudadano que anda en la calle, que vive en un país donde se siente frustrado porque se ha desconectado no solamente el gobierno de abajo de esas bases, sino que se ha desconectado también los dirigentes de los partidos políticos, porque a los partidos los vamos a respetar siempre como instituciones que son, siempre los vamos a respetar. Entonces la gente sí habla de política, habla mucho. La gente te comenta, ejemplo, yo que vivo hablando con los trabajadores, te hablan de la miseria, del hambre, de lo que están viviendo en su casa, de cómo bajan de allá arriba donde viven, tienen que bajar caminando para agarrar el metro, no les alcanza el pasaje, el día a día, el alto costo de la vida. Hoy me decían, Pablo, vamos de nuevo a 7 bolívares. ¿Ah? Empezó el camino de la devaluación de la moneda. Vamos a 7 bolívares. Iremos a ganar, Pablo, nuevamente $1 y piquito. Pablo, me comentabas de las realidades que vive el trabajador del sector salud. Y además me llamó la atención que me decías que hablabas también con los profesionales, con el personal médico. Dijiste algo que me llamó la atención. La gente habla de política. Eso no pareciera estar muy en consonancia con lo que se ha dicho, que es que la gente ya se desinteresó por la política. Te pregunto, la gente, una cosa es hacerle un reclamo a un dirigente sindical para que luche por sus reivindicaciones, por mejor sueldo, por mejores condiciones de trabajo.
Y otra cosa es entender que si hay algo que no depende del dirigente, sino del entorno, que tiene que cambiar para que las cosas funcionen. Me hablabas también de la desconexión de los políticos, digamos, de oposición también con ellos. ¿Cómo vive entonces el día a día el trabajador? ¿Está consciente de que en algún momento va a tener que ser llamado a luchar por cambios profundos en la política? ¿Tú los ves dispuestos a hacerlo? No solamente a protestar, sino cuando llegue el momento, votar si hay que votar, a construir de nuevo un sueño. Se apagó el sueño y alargo un poco más esto, porque también difiero, y quisiera conocer tu opinión, de quienes sienten que es que ya el país como tiene algunos sectores que se han medio mejorado, que ya el país se entregó, que ya ese trabajador con el que tú tienes contacto todos los días se resignó, esto es lo que hay y aquí no toca más nada sino esperar que de nuevo pueda tener, como tú dices, otra vez un dolarcito para poder medio vivir muy mal. ¿Eso es así? ¿O la gente está esperando que sea inspirada de nuevo por un sueño? Fíjate, el día a día de los trabajadores es buscar la vida. ¿Para qué? Para proteger a su familia. Ese es el día a día. Esa es su realidad. Te puedo hablar un caso concreto, una camarera de Magallanes de Katia, porque estuve hoy allá. Ella vive por ahí, bajando la avenida Morán, y ella camina vendiendo cigarros hasta el hospital. Y se va igual. Entonces, de esa venta de cigarros, ella gana más que en el centro de salud, a pesar de que hubo un aumento. Bueno, esa es su vida, ¿ves? Pero ella no está desconectada de la realidad del país. Al contrario, ella sabe que tiene que hacer eso para poder vivir. O sea, vive y sabe que hay miseria, sabe que hay hambre. Esa trabajadora pregunta qué vamos a hacer, quiere luchar, ella quiere luchar por un país mejor. Tú sabes que yo tengo una percepción de que este pueblo que ha sufrido tanto, está esperando su momento. Está esperando su momento, no ha perdido la esperanza. Que no tenga esperanza en los que hoy dirigen la política es una cosa, pero haberla perdido es otra. Entonces sí hay conexión sobre lo que vivimos, esa realidad que vivimos en el país, que es el de esa compañera, que es el hombre que tiene un rol de guardia en los centros de salud, lo cumple y después va a otro trabajo. Porque así ha hecho el trabajador sanitario, cumplir rol en la economía informal o en una empresa para poder prestar el servicio, porque nosotros ¿qué hicimos en pandemia? Le dimos la cara al país. Correcto. Le dimos la cara al país. Todos los trabajadores sanitarios se enfermaron de COVID. Es así, Pablo. Se enfermaron. Y no solamente una, dos, a mí me ha dado 3. Inclusive en este momento sigo enfermo porque tengo la secuela del COVID. Pero sin embargo, bueno, ahí estamos. Y ese es el día a día también del trabajador de la CanTV, del trabajador que está en Guayana, en esas empresas que tuvieron un pequeño repunte, y que ya ves más trabajadores activos reclamando, porque en algo que se han equivocado es en ese hecho de que, bueno, no podemos permitir que el gobierno reciba ingresos porque se va a eternizar. Es al contrario. Si la situación del trabajador mejora, más va a aspirar, más va a querer. Acabas de decir algo interesantísimo que está en el centro del debate político. No, y totalmente es así. Si nosotros logramos que este país se levante, que la gente empiece a recibir un mejor salario, va a exigir más. Más libertades. Y va a haber más libertades porque, ejemplo, cuando a mí me amenazan con quitarme la bolsa, si gano 7 bolívares, entonces yo digo, me tengo que quedar callado porque entonces voy a perder la bolsita. ¿Y qué va a comer mi muchacho? Pero si yo tengo un salario que me permita medio vivir y yo complementarlo con otra acción, entonces cuando llegue y me amenacen, simplemente le digo, bueno, yo tengo para vivir, aunque sea para comer. Tú no me vas a amenazar con eso. Y aspiro más. Claro, y aspiro más porque la gente quiere progreso, la gente quiere que las cosas cambien, la gente quiere un país. No digamos, porque yo no voy a reivindicar el pasado, porque en el pasado también hubo muchas distorsiones y desigualdades, porque por eso llegó Chávez al poder, por ese descontento que tú y yo lo debemos conocer, los que tenemos a esta edad debemos conocerlo.
Por supuesto es incomparable a aquellos tiempos con los de ahora porque la cosa ahorita es peor, mucho peor. Pero la gente entra en esa búsqueda, en esa espera. Hay una dulce espera, yo lo digo, y se lo voy a decir a todos los que de alguna manera andan aspirando al poder. Una dulce espera está allá abajo para lograr las transformaciones. Las transformaciones necesarias para que nuestro país cambie. Porque ya cambió con la pandemia. Hay un cambio inmenso después de la pandemia, inclusive en los temas laborales y en los temas de la vida diaria del hombre y la mujer trabajadora. Ahora, el político, el de cómo gobernar. Si no entiende el gobierno lo que está sintiendo el pueblo y no lo interpretan los que dicen que de alguna manera quieren llegar al poder, porque esa es otra cosa que también critica mucho la gente. La lucha no puede ser para mantenerse en el poder o llegar al poder. La lucha, inclusive, la gente la percibe más hacia la solución de los problemas sociales del país. Pablo, has dicho cosas interesantísimas. Esto de que la dulce espera, te robo esa frase. Generalmente uno lo ubica con el tema de la mujer embarazada, que está en la dulce espera, pero que tú hables de dulce espera y no simplemente de una cruda espera, implica que hay un sentido de grandeza, de esperanza. Y eso colide un poco con un comentario que me hizo Luis Vicente León arrancando esta serie de programas, que él decía que la gente, que lo grave era que la gente pareciera que no está esperando nada, sino que hay que crear esa demanda, esa esperanza nueva. Yo coincido contigo, yo creo que los sueños están allí. Indistintamente de que pueda haber otros sectores de la población, posiblemente las clases medias, o quizás, no sé, algunas más favorecidas, que ya se desentendieron de la política y punto. Esto aquí no va a haber cambio nunca y tienen su vida resuelta. Yo no digo que eso pueda estar pasando, pero cuando uno ve a la Venezuela profunda, a ese trabajador que tú tienes, con el que tú hablas a diario, yo percibo esto que tú me estás comentando. Te pregunto, ¿y cómo están las diferencias políticas allí en ese mundo? ¿Todavía tú ves una polarización extrema entre los trabajadores del sector salud que están con el gobierno y siguen siendo, digamos, revolucionarios y añoran la figura del presidente Chávez, y los que están radicalmente opuestos? ¿Esas pugnas se ven allí o hay más sentido de que juntos podemos salir para adelante? ¿Cómo está eso? Bueno, fíjate, la polarización arriba sigue siendo fuerte, pero abajo ya se acabó eso de que yo voy a pelear contigo porque soy madurista, soy chavista, o de cualquier partido de la oposición. Ha entendido el ciudadano trabajador de que todas las medidas, ejemplo, las medidas que se vienen tomando ahorita económicas, de gente que habla de socialismo, son no sé, no quiero herir, no sé si tú eres liberal. Casi todos los empresarios lo somos. Okay. Pero no me insultas diciendo pero las libertades, ejemplo, que mal planificadas, sin políticas públicas económicas que protejan también al que menos tiene, a veces, por supuesto, afectan. Y la gente sabe que los impuestos lo afectan. Y este gobierno, bueno, es duro con los impuestos. Pues. Es tan duro como aquel emperador que mandaba a cobrar el impuesto y si no tenías para pagar te quitaban los enseres. Sí, así como era como por parte de la historia. Me imagino que la gente debe estar muy molesta porque le pagan, siente que le están metiendo la mano en el bolsillo, ahora paga un poquito más cada vez con el tema del impuesto a las grandes transacciones financieras, que nunca he visto un nombre más absurdo para simplemente aumentar más una especie de IVA. Pero lo que debe molestar a la gente es que ese impuesto que paga no lo ve retribuido en nada, en ningún tipo de servicio. Ahí vamos, pues, ahí vamos. La gente, que el alto costo de la vida cada vez es mayor. Sí. Pero en su corazón, cuando tú le hablas en asamblea a esos trabajadores, a todos, en su corazón, ellos quieren que haya una búsqueda de soluciones. O sea, que haya un camino para las soluciones. Ellos no están viendo que porque el gobierno hay que sacarlo, o sea, esos discursos de que, bueno, vete ya, toda esa cosa quedó en el olvido. El que hable de esas cosas se quedó como en el pasado. La gente quiere que haya soluciones, que de alguna manera todos concursemos en un cambio y que definamos
Por eso es que es muy bueno el nombre de tu programa. La hoja de ruta, que esa hoja de ruta se defina en un proceso electoral. O sea, derrotar a los que están gobernando, pero derrotarlos con alguien que ellos consideren que tienen la posibilidad de dar el cambio, la transformación que necesita el país. Pablo, dijiste algo, como te comentaba antes de entrar, los dos propósitos centrales de esta serie de programas en esta temporada son entender la realidad del país y lo segundo es cómo reconectar de nuevo a la gente con un sueño, cómo devolverle su confianza en la política, porque al final es a través de la política como se logran las transformaciones, no hay otra, pues, ¿no? Aún cuando sea un outsider, al final es el ejercicio de la aspiración del poder y eso es política. Ya hablaremos del tema de los partidos políticos también brevemente, pero el asunto de responder cómo se conecta de nuevo con las esperanzas de la gente y con los sueños de la gente, acaba de dar una clave que creo que está en el centro de esto. Dijiste el discurso de vete ya, el discurso de reiterarte tus penurias y de quién es la culpa, pareciera que no es lo que está capturando a la gente. La gente está esperando una narrativa nueva, que por lo que me dices, tiene que estar más conectada con soluciones viables y con la posibilidad de un país distinto, para que la gente salga cuando toque, cuando esa dulce espera termine, toque votar por una esperanza y no en contra de alguien. ¿Estoy en lo correcto? ¿Tú sientes que ese es el relato político que hace falta? Pasó ahorita en las elecciones pasadas. Ahora el 21 de noviembre. Ajá, sí, eso pasó. El político puede ir al barrio y hacer su campaña y lo van a abrazar, lo van a pasar a una casa, le van a dar un café. Pero eso no significa que esa gente va a votar por él. Interesante. No va a votar por él. Y fíjate cómo fue la cosa en Caracas. Pues en Caracas ganó la maquinaria. Sí. O con un 35% del gobierno, una maquinaria poderosa en Caracas. Otro compañero sacó el 15% y otro sacó el 11%. Entonces, ahí tú ves que esa gente que una gran abstención de paso muy alta, Sí. te recibió, tú recorriste, habló contigo, Pero no votó por ti. pero no votó por ti. O no votó, punto. Así, la mayoría no votó, pero de los que votaron, bueno, sacaron un 11%, sacaron un 15% en Caracas, que creo que dentro de lo que significa la política es necesario tener este bastión, o sea, ser una oposición fuerte en Caracas. Uh-huh. Si no eres una oposición fuerte en Caracas, entonces eso por supuesto te merma lo que significa el ámbito nacional, porque esta es la caja de resonancia del país. Entonces, la política aquí tiene que ser una política de rendimiento eficaz. Entonces vivimos eso, pero es distinto cuando tú no vas al barrio porque simplemente vas a votar. Ahí entramos con el caso Patiño. Uh-huh. Ajá, yo voy al barrio, pero yo te voy a llevar. ¿Ves? O sea, yo voy contigo y bueno, vamos a arreglar esta cancha juntos. Vamos a trabajar sobre el tema del arte y el oficio. O sea, yo voy a promover un oficio para ti. ¿Cómo hacemos para que en este barrio tengan un internet los muchachos que están estudiando? Y entonces tú te haces constante en ese encuentro con ese ciudadano. Sí. Entonces ese ciudadano te ve de otra forma. ¿Ves? Y eso no se construyera noche. Entonces, por supuesto, si yo me voy del país y vuelvo cuando me da la gana y digo que yo soy el rey, resulta que el pueblo te va a dar parado. Y lo dieron. Sí. Y se lo dieron a casi todos los que de alguna manera hicieron eso en las elecciones pasadas. Eso significa que el pueblo tiene una gran madurez. O sea, hay una madurez ahí de esa gente que está en los barrios, que por eso que yo le digo la dulce espera, ¿ves? Uh-huh. Porque estoy seguro, no es tonta. Estoy seguro que cuando llegue el momento de decidir de que la gente salga de nuevo en este país a votar masivamente, las grandes transformaciones van a llegar. Y van a llegar con el voto, que es muy fuerte, que eso hay que hablárselo también al ciudadano, la fuerza del voto, lo que significa la participación, darle fuerza a eso y ser sincero con la gente. O sea, si tú no haces una política donde eres sincero con aquel que está ahí, que sí tiene esperanza, porque uh-huh. no es que no la tiene, uh-huh. si le miente, él, por supuesto, a la final no va a estar contigo. Él va a estar con aquel que de alguna forma sienta que no le miente. Y aquí ha habido, dentro de lo que significa la política en forma general, demasiadas mentiras hacia el pueblo venezolano. Y no estoy hablando solamente del gobierno, estoy hablando también del sector opositor. ¿Cómo construimos,
te escucho y me lleno de esperanza también. El asunto es que eso toma tiempo y requiere caras nuevas posiblemente, un trabajo nuevo. Sé que en las bases y en todo el país hay dirigentes sociales poco conocidos trabajando en eso. Unos con temas sociales, otros con temas incluso dentro a lo mejor más cercanos a organizaciones como la iglesia, otros haciendo política, abajo. También entiendo que las bases de los partidos están muy molestas con sus dirigencias. Eso también lo comentaba de alguna forma Roberto Patiño cuando hablábamos con él y que están empujando por cambio. ¿Sientes que eso está pasando? ¿Estamos en camino para ir construyendo esa nueva conexión con la gente? Yo creo que hay una serie de ciudadanos en Venezuela que andamos en ese camino. O sea, yo nunca voy a hablar mal de las instituciones. Yo creo que los partidos son fundamentales. Totalmente de acuerdo. Dentro de lo que puede significar la democracia. El problema son los dirigentes. Eso es como igual en el movimiento sindical, pues. O sea, la dirigencia es la que de alguna manera hace que esas instituciones tan importantes decaigan o no. Y estamos viendo en este momento que hay un vacío en ese sentido en el país y por eso hay que trascender. Por eso es que yo hablo mucho del movimiento solidario, practicar eso, la lucha social. Porque nosotros no podemos tener hospitales buenos, ¿vale? Porque tú me vas a decir a mí que las sanciones te obligan a ti a que en los hospitales no haya un medicamento o no haya, digamos, el equipo correspondiente. Por lo menos en Caracas no hay un solo tomógrafo que funcione. Entonces la persona que va tiene que pagarlo en un privado. Y entonces no me vas a decir a mí que no hay para repararlo. O sea, esas mentiras, pues. O sea, porque tú sabes que este tipo de política ha servido para que el gobierno diga que no puede arreglar, digamos, el problema hospitalario y de los ambulatorios, el problema de las empresas, o sea, las grandes inversiones que tienen que hacerse en el país para la recuperación económica, pero igualmente ha servido para que muchos tengan un modus vivendi sobre esto que significa las sanciones. ¿Qué pasaría en Venezuela, ejemplo? Yo me atrevo a plantearlo y lo planteo al pueblo venezolano, si se sientan Guaidó y Maduro y dicen, vamos a arreglar este problema, vamos a arreglar el problema de la producción en el país y nos vamos a conectar con los empresarios. Esos reales que están retenidos fuera, que no sé cuántos son. O el problema eléctrico, por ejemplo. Claro, que no sé cuántos son esos reales que están ahí, que supuestamente los tienen los gringos y están en diferentes bancos, que se habla de oro y de todo lo que se habla. Bueno, vamos a repatriarlo y vamos a ver cómo hacemos para que eso se maneje. Y lo que tú tienes, también el gobierno, vamos a buscar la forma de invertir para que este país salga adelante y después nos contamos. Y después nos contamos todo, porque de paso, necesariamente tiene que haber la forma de que cada quien bajo sus espacios, y por eso que yo creo en la segunda vuelta, en el balotaje. Yo también. Yo creo mucho en eso. Creo que es una de las grandes reformas que le hace falta al país. Y también es necesario esto de cambiar eso de la reelección indefinida. Por supuesto. Esos son cambios que tienen que venir. Son parte de los grandes acuerdos políticos. Claro, de los grandes acuerdos políticos. Entonces, a un gran acuerdo, a un gran entendimiento. ¿Por qué tienen unos que vivir de la eterna confrontación y otros también? ¿Por qué no le buscamos solución a un problema tan fácil que simplemente sentarnos y decir, Venezuela es más importante, ¿vale? Para que la gente que está haciendo raíces fuera venga de nuevo aquí a trabajar, para que ustedes, los empresarios, bueno, vamos a ver cómo logramos grandes inversiones, industrializamos. Eso se puede. El problema es cuando no se quiere. Y eso está pasando en Venezuela. O sea, la política tiene que tomar los niveles necesarios y correctos para que este país se desarrolle. Pero ¿a quién vas a ayudar tú con el desarrollo del país? A esos muchachos que hoy en día estudian, se gradúan y entonces no pueden decir yo me caso con una dama, la que me guste y yo le guste y podemos comprar un carro, un apartamento y vivir con dignidad. Esos son los afectados. La gente que tiene que hablar por un teléfono con sus hijos. ¿Por qué? Porque es la única manera de comunicarse porque está en el extranjero y el hijo le dice yo estoy chévere mamá, yo estoy chévere papá, pero en realidad no sabemos cómo está. No sabemos si está bien de verdad. No sabemos cuál es su condición en real. Entonces, esas realidades duelen mucho y resulta ser que en la política es que está la solución. La política no puede ser para que un país se hunda, no puede servir para eso. La política tiene que servir para que los países se desarrollen y crezcan y que haya bienestar
en la ciudadanía. Que siempre va a haber confrontación dentro de lo político, Claro. dentro de la madurez que tiene que existir, porque van a haber esas diferencias, inclusive hasta las ideológicas. Pero ¿por qué tenemos que hundir un país como Venezuela, un país con petróleo? ¿Qué hacemos nosotros, Boti, con el petróleo debajo de la tierra? No. ¿Qué hacemos con eso? Tenemos las reservas. ¿Qué hacemos con esas reservas allá abajo? ¿Qué hacemos con tantos minerales que aquí ordenadamente, o sea, ¿por qué hay que destruir a la naturaleza cuando hay muchas formas de explotación que nos van a destruir a la naturaleza? O sea, aquí hay muchas cosas que hablar y discutir. Y también tenemos que discutir sobre estos últimos 22 años, eso se lo digo yo al gobierno, ¿de qué tenemos que discutir? Porque se destruyó todo, ¿vale? De eso hay que hablar. ¿Por qué aquí se destruyeron? Se destruyó la empresa petrolera porque las empresas básicas que eran la alternativa, también se destruyó el sistema eléctrico. Eso es una necesidad, para eso hay que sentarse. Los actores, vamos a arreglar el problema eléctrico. Pues es que es triste no tener luz. Horrible, horrible, Pablo. Mira, esa es la realidad. Has dibujado todo un panorama interesantísimo. Rescato algo que me pareció importante. Todo es importante, pero hay uno que es particular para efecto de resolver, que al final es imposible, lo sé, que hay que meterse en la cabeza de 20 y pico millones de personas, para efectos de resolver el tema de fondo y cómo salir de esto. Dijiste que una votación masiva es imparable, que una fuerza construida de una población que está decidida a votar cuando llegue el momento es indetenible políticamente. Eso colide con quienes piensan que eso es inviable, que ese mecanismo no se puede, hay que desecharlo porque jamás por la vía de los votos va a haber algún cambio. Yo estoy en la otra acera, estoy contigo, porque además pienso que lo que hemos olvidado permanentemente es la conexión de la gente y cuando la pierdas volverla a rescatar toma tiempo. Pero cuando tú logras tener un poderoso movimiento que quiere un cambio y llega el momento en que una crisis y una esperanza se contraponen una a otra y además hay un movimiento electoral, un momento electoral, esa fuerza es imparable. Y siento que allí es donde está el reto que tenemos por delante. De aquí, por cierto, al 2024, que algunos lo ven muy lejos. Por supuesto que quien está sufriendo lo ve mucho más lejos que quien tiene la fortuna de no estar sufriendo tanto, pero en los tiempos políticos, eso es la vuelta de la esquina. Rapidito. Es mucho más rápido de lo que parece. No quiero que nos metamos en la coyuntura, este no es el propósito de este programa, para hablar de las primarias, etc. Yo creo que al final estamos de acuerdo, por supuesto, en que se midan los liderazgos y que de nuevo surja algún movimiento que logre rescatar esa poderosa fuerza a la que tú te refieres. Quisiera ya para ir cerrando, que toquemos el tema de los posibles acuerdos de un nuevo modelo de desarrollo. Y aquí estamos sentados dos representantes humildemente, ninguno de los dos compromete, ni tú comprometes a todo el sector de los trabajadores, ni yo mucho menos al sector empresarial. Pero somos un sindicalista y un empresario. Y si no hay acuerdos para pensar un nuevo modelo de desarrollo entre las fuerzas de la producción, es decir, la inversión y el trabajo, difícilmente vamos a salir para adelante. Yo no quería que nos fuéramos de esta conversación de hoy sin que tú me comentaras si sientes que es posible poner de acuerdo esas fuerzas en función de un nuevo modelo completo. Tú, un poco echando broma, me decías hace poco que si yo soy liberal, quizás soy liberal en lo económico, pero tengo mucho sentido social y que entiendo que el Estado tiene que, el Estado y el mercado tienen que complementarse. Ese no es el tema. Y por supuesto que el tema de la reivindicación de los trabajadores es importante. Vino la OIT y tenemos de nuevo aquí mesas de diálogo social. Más allá de los detallitos que podamos arreglar, que si vamos a discutir el salario mínimo, etc. ¿Tú sientes que es posible que nos pongamos de acuerdo, empresarios y trabajadores, en un nuevo modelo de desarrollo? Tú comentaste que el mundo pospandemia es otro. ¿Eso lo ves factible? ¿Hay liderazgo sindical como para que eso le demos peso y también le hagamos una oferta al país que complemente la oferta política? Fíjate ahí, un tema muy interesante, porque sabemos ya, yo reconozco ese gran liderazgo que tuvo Chávez, que ojalá lo hubiese utilizado para el desarrollo del país, para que este país creciera. Y fue estigmatizado el movimiento sindical y también fue estigmatizado el movimiento sindical, porque Fede Cámara es un sindicato de empresarios. Correcto, no, pues el movimiento sindical fue pulverizado, claro, y atomizado. Pero ustedes, ¿qué hicieron? Empezaron a renovarse. Sí. ¿Verdad?
Yo me contenté mucho, yo me acuerdo que estuve contigo en un programa de Unión Radio una vez. Sí, claro. Juntos y conversamos, tú eras presidente de Fedecámara. Y, o sea, es cuando empecé a ver los cambios. O sea, Jorge Roy, a quien conozco, estimo, No. y lo quiero mucho. Después llegaste tú y después fuimos viendo ese cambio permanente. Eso no pasó en el movimiento sindical. El movimiento sindical se dejó estigmatizar y no luchó contra, como debe ser. Estoy hablando, en este caso, voy a hablar de mi central, que es la CTV, que es la más importante del país, sin duda, la que tiene más nombre. O sea, las elecciones que se hicieron en el 2001, después de eso, que fueron anuladas, inmediatamente tenía que llamarse a un proceso de elecciones para legitimar ese órgano. Entonces, ese tiempo, que son 20 años y 7 meses, para que sepas que no, pues yo llevo la cuenta, que no se han hecho elecciones en la CTV, nos deja en una posición difícil. O sea, ¿por qué viene la Organización Internacional del Trabajo de Venezuela? Viene por el llamado de los empresarios y todo el trabajo que se hizo. Nosotros nos metimos también, porque yo participé en eso, pero la actuación real fue a través en este caso, de los empresarios. ¿Qué consigue la OIT en Venezuela? Un movimiento sindical débil, dividido, que ni siquiera ahí en la OIT se puso de acuerdo para nada. Entonces, si tú no te pones de acuerdo, tú como movimiento de trabajadores, entonces te vas a poner de acuerdo ¿con quién? ¿Con los empresarios? ¿Te vas a poner de acuerdo con quién? Ni con los trabajadores tampoco. Entonces, no quieren entender mucho que es necesario contarse. Así como tú le dices al gobierno, yo quiero elecciones libres, bueno, ¿con qué moral se la dice alguien que tiene 20 años en la CTV sin elecciones? Un sindicato que tiene 17 y 18 años sin elecciones. Te interrumpo un segundo. Yo recuerdo, por cierto, varias conversaciones mías, algunas muy duras, con el Negro Cova, en su momento, que en paz descanse. Y siempre empujamos desde Fedecámara, desde el 2011, la necesidad de tener un movimiento sindical reunificado y fuerte, que la CTBC buscara la forma de renovarse. Y no ha habido manera. Pareciera que hay otra vez oportunidad de hacerlo con estas negociaciones que ha habido con la presencia de la OIT. Es decir, que dejen libre al movimiento sindical para organizar unas elecciones. Pero sientes que hay resistencias internas dentro del movimiento sindical para renovar una buena central. Oye, totalmente, claro que lo siento. O sea, no es solamente el gobierno que se opone. Yo estuve conversando casi 2 años con quien dirige ahorita, por ejemplo, la CTV, para buscar una forma, y cuando llegó el momento, o sea, porque él hizo una serie de exigencias y se las cumplimos. Entonces, cuando llegó el momento, dijo que no. Porque es que, mira, esos órganos no son para que tú vivas. Apropiarse de ellos. Eso no, nadie los puede secuestrar, ¿vale? No. Nadie los puede secuestrar. Fedecámara, la clave, una de las claves ha sido la renovación permanente. Y han seguido, y atacados. Bueno, también cambiaron su política. Yo recuerdo que cuando Cusano llevó a Delcy Rodríguez a Fedecámara, a mí muchos dirigentes, oye, Pablo, los empresarios, hermano, yo no los critico, pues ellos son dueños de sus empresas y tienen su propia política. ¿Cuál es la nuestra, pues? ¿Cuál es la nuestra? O sea, nosotros, el movimiento sindical tiene que tener su propia política. Los partidos políticos, como sea, tienen que respetar ese movimiento, no utilizarlo cuando les dé la gana. Eso es clave. El movimiento sindical tiene que ser... ser... Y el gobierno igualito. O sea, la intervención del Estado. O sea, nosotros tenemos que entender si eres dirigente, porque de paso, dirigente es el que tiene a quién dirigir, para que eso quede también clarito. Pues hay muchos compañeros que dicen, yo soy dirigente, ¿y tu sindicato? No tengo. Bueno, entonces fuiste, pues, porque así como ahí es alcalde, es presidente, es gobernador, también es dirigente sindical. Si no lo eres ya, no lo eres, hermano. Entonces tienes que ayudar es a los que están, no criticarlos y destruirlos, como pasa en muchas oportunidades. Entonces, aquí es necesario una renovación del movimiento. La CTV tiene que ir a elecciones este año. Estoy completamente de acuerdo. Este año, contarnos ahí los que tengan aspiraciones, todos los que crean que tienen una posibilidad. Nosotros tenemos que reconstruir el movimiento sindical para colocarlo al servicio de los trabajadores y del país, y para que forme parte de las grandes transformaciones que están por venir. Para sentarnos con ustedes con legitimidad, para sentarnos con la patronal gobierno con legitimidad. Si eso no sucede, entonces va a seguir un movimiento dividido, fraccionado, lo que tenemos. Inclusive, ¿por qué no ir hacia el camino de un solo movimiento sindical? Que nos contemos todos y formar una central
una gran central, una poderosa central, que tenga su corriente. Claro, que todo el mundo demuestre y que claro que hayan distintas corrientes. Porque el movimiento sindical, o sea, el trabajador, eso no tiene frontera. El trabajador puede ser de cualquier ideología, eso no es como un partido político. El partido político, si tú eres de uno, bueno, eres de ese. Pero en el movimiento de trabajadores, tú puedes tener distintas ideologías y estás en un sindicato igual que cualquier otro. ¿Por qué? Porque la lucha es reivindicativa. La lucha es por el bienestar del trabajador y el bienestar de la familia y, por supuesto, en el camino de las búsquedas de los grandes cambios que permitan que un país se desarrolle. Sí, empresas, como dice el presidente de Cámara reiteradamente, trabajadores productivos en empresas competitivas. Algo que yo le critico mucho a los empresarios, lo voy a decir aquí, porque tú sabes que ¿Cómo yo tengo, no? Aquí no hay límites. Uno de los grandes problemas que tenemos con el sector empresarial es cuando en una empresa quieren hacer un sindicato, los votan a toditos. Esas son cosas que hay que discutirlas y corregirlas. Sí, o sea, que aquí hay que dar una gran discusión, Boti, sobre el tema, digamos, de los movimientos empresariales, del movimiento sindical como tal. Te comento algo que a mí en lo personal me preocupa muchísimo, este tema de la pretensión de imponer, no implementar, de imponer un modelo a los vietnamitas o a los chinos, que por cierto creo que no es viable por otras cosas que no vamos a comentar ahora, porque en Vietnam está abierto a los mercados financieros internacionales y no tiene sanciones. Aquí lo que estamos es, en todo caso tendríamos un modelo chimbo en vez de chino. Así es. Pero hay algo que es importantísimo, que no dicen los dirigentes que hablan de eso, pero sobre todo los del gobierno, que es que en esos modelos no existe el sindicalismo, quedan aplastados. Hay una clase empresarial, hay una clase gobernante y el trabajador no pinta para nada en ese modelo. Eso es correcto. Y eso no lo podemos permitir, Pablo. Eso no puede ser el derrotero de Venezuela. Mira, se nos ha alargado esto y siempre terminamos con 3 preguntas. Que te salgan del corazón. Pueden ser respuestas rápidas o no tan rápidas como tú que quieras. En tu mundo, algo en el mundo político que haya pasado recientemente que te haga sentir que vamos por buen camino, que la sociedad venezolana puede salir de este atolladero. ¿Qué evento reciente crees que podrías relatar que te dé esperanzas? Bueno, a mí lo que me da esperanza es mi eterno conversatorio con las bases. Qué bueno. Eso me da mucha esperanza, porque los escucho, comparto con ellos, hablo con ellos y veo que la gente, como te dije, te hablo de la dulce espera, esperando el momento para... Por eso es que tienen que prepararse. Una recomendación que le doy a los que aspiran a ser presidentes de Venezuela, a los que, bueno, pueden participar en una primaria, escuchen, váyanse para allá, donde está la gente, pero no se vayan sin nada. No dejarse ver, sino a escuchar. Y a buscar votos cuando llegue el momento. No, vayan a conversar, hagan el trabajo como es, para que ese pueblo, cuando tú llegues, te abrace, te dé un café y te diga, pero por dentro está diciendo, este no es. Muy samarro y muy correcto eso. Si tuvieras que elegir una frase o una palabra que definiera el momento actual, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves Venezuela en este momento? La profunda crisis. Una profunda crisis. Inclusive hay falta de valores. La crisis, hay crisis dirigencial. La crisis económica, ¿vale? Eso es urgente. Esa palabra, crisis, eso tenemos que superarlo. Y hacemos falta todo. Cambiar. El cambio no solamente, o sea, los que están en el gobierno, yo inclusive lo digo, y se lo he dicho a algunos de ellos, o sea, tienen que cambiar esa forma de gobernar. Eso de instigar a la gente, que meten a la gente preso por instigación al odio. ¿Qué cosa es eso, vale? Por favor. Tuviste la oportunidad de decírselo al propio presidente Maduro, entiendo, cuando te reuniste con él. Instigación al odio, por favor, vale. Y meten presos dirigentes sindicales. Sí. Y en el pasado, tú sabes que yo tengo una cuestión que yo lo dije mucho cuando metieron preso, por cierto, Alfredo Ramos. Yo le decía a Maduro que Alfredo está haciendo lo que hicimos todos juntos en el pasado. En el pasado, ¿qué reclamábamos? La injusticia, o sea, las desigualdades, la crisis. Y hoy se están reclamando este gobierno con la diferencia que el que reclamaba en el pasado ahora es el presidente. Bueno, te estamos reclamando eso, ¿vale? Reflexiona. Muy duro. Claro. Y finalmente, Pablo, ¿cómo ves el futuro de Venezuela? Bueno, yo creo que depende de todos. De todos. Creo que los iguales tenemos que conseguirnos. Estos iguales, o sea, porque aquí hay un sector que, fíjate, dentro de lo que significa la política, que ya aquí en Venezuela, si tú no sigues lo que el gobierno dice, te criminalizan. Pero igual pasa
en el sector opositor. Igualito, te hacen, bueno, te criminalizan, te hacen todo lo que te da la gana. O sea, tú tienes que pensar como ellos quieren. Y en este lado, tienen que pensar como ellos quieren. Nosotros tenemos que combatir eso. O sea, los iguales, lo que queremos un gobierno, bueno, el gobierno abierto, un cambio profundo en el país, profundizar la democracia. Yo creo que eso es una necesidad y yo creo que si nos conseguimos tantos iguales, no conseguirnos los iguales porque estemos en el mismo partido. No, iguales porque queremos lo mismo. Iguales porque queremos lo mismo, porque queremos avanzar, progresar y que Venezuela sea el país que todos merecemos y queremos. Pablo, me encantadísimo en conversar contigo. Teníamos tiempo que no lo hacíamos y me propongo hacerlo de nuevo, como dijimos antes de arrancar. Muchas cosas que hablar porque estamos coincidiendo en algunos planos, en algunos trabajos que hay que hacer. Te agradezco además el trabajo tuyo y toda tu gente en el sector salud. Es impresionante el corazón que le ponen, no solamente durante la pandemia, que arriesgaron las vidas y dieron la cara por todo, con un entorno tan complejo y salieron adelante. Te agradezco mucho el trabajo de siempre y estamos a tu orden. Aquí tienes un empresario pana tuyo. Yo sé, hermano. Y saludos a todo tu equipo. Gracias. Y gracias, Pablo. Hermano. Gracias por venir a mi oficina. Encantado de estar aquí. Bueno, está a la orden de paso. Saludos.